Buenas noches. Vamos a buscar libro de Salmos, capítulo 56. Salmos, capítulo 56. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sin pensamientos para su mal. Son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar este salmo el domingo. El pastor nos decía al final que él no pudo terminar. Y en verdad, el pastor duró una hora explicando. Y ahí nosotros nos damos cuenta lo ignorante que somos, la necesidad que tenemos de aprender la palabra, de poder escuchar el corazón de Dios. Porque por más que leemos la palabra, por más que buscamos, hay muchas cosas que nuestro corazón, nuestro sí mismo, no nos podemos dar cuenta. No nos podemos dar cuenta. Por eso necesitamos de un siervo, necesitamos de una explicación y necesitamos reflejar nuestro corazón a la palabra. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa, porque no es algo que nosotros, la palabra dice 2 más 2 son 4. La palabra de Dios no funciona de esa manera. La palabra de Dios tiene un corazón, tiene una voluntad. No son como los libros que nosotros estudiamos en la universidad. Esto debe ser así. Si no es así, hay problema. Esto se trabaja de esta manera.
No hay una voluntad, no hay un corazón. Hay un estudio científico, hay una investigación, el cual nos define hacer algo de una manera u otra. Pero la palabra de Dios vemos cómo Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nos enseña su voluntad, su guía. Por eso es tan importante el nosotros poder escuchar su palabra. Siempre hemos dicho, el alimento espiritual, el alimento para nuestra alma es la palabra de Dios. El alimento. ¿Quién de nosotros no necesita alimento? Todos los días necesitamos alimentarnos. Todos los días. ¿Qué ser humano ha podido decir, no, yo no necesito alimento? No, yo no necesito agua. Imposible. No se puede. Todos necesitamos alimento. Y si nosotros decimos y pensamos en nuestro corazón que es más importante nuestra alma que nuestro cuerpo, entonces necesitamos cada día el alimento espiritual, necesitamos la palabra. Por eso es que cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros nos reflejamos, vemos el testimonio de David, solamente puede llegar a nosotros una cosa, y es arrepentimiento. Arrepentimiento, porque si nosotros comparamos el corazón de David, nuestro corazón, vemos muchas faltas. Nos falta la fe, nos falta confiar en Dios, nos falta apoyarnos más en Dios. Vemos falta. Continuamente vemos faltas. Salmos capítulo 56, oración de confianza. David se ve en una situación muy complicada. Muy complicada. Luego de él tomar una decisión de ir donde los filisteos, se ve en una situación muy complicada, en una situación donde su vida estaba en peligro. Y él tuvo que actuar como un loco. Tuvo que actuar como un loco para poder salir de esa situación. Dios le mostró en ese momento su corazón, su camino. Y él podía arrepentirse, podía cambiar, podía buscar la voluntad de Dios. Y podía hacer esta oración. Salmos capítulo 56. Confiar solamente en Dios. Solamente en su voluntad. Es la única manera. Es la única manera. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra, vemos la voluntad de Dios en nuestro corazón, vemos muchas faltas. Muchas faltas. Y por eso continuamente necesitamos seguir escuchando la palabra.
Cuando estamos estudiando para un examen y sentimos que tenemos muchas faltas, ¿qué hacemos? Hay que seguir escuchando. Hay que seguir aprendiendo. Hay que buscar, leer. Hay que escuchar atentamente al maestro. Eso es muy importante. Yo siempre he testificado cuando estaba dando una materia en la universidad. Al principio yo no escuchaba a la maestra. Ella dio un comentario. Los estudiantes en bachiller no aprenden nada de física. No saben nada. Y yo en mi corazón, orgulloso, pero yo sé mucha física, yo conozco, yo sé. Por eso yo menospreciaba a esa maestra. ¿Hasta qué momento yo dejé de menospreciar? Hasta que yo recibí mi primer examen. Mi primer examen. Cuando yo tomé ese examen y vi la nota, 45 de 110. De 110, porque ella daba un bono de 10 puntos. 45. Ahí yo me di cuenta. No sé nada. Yo no sé. Yo necesito escuchar. Yo necesito aceptar. ¿Cómo nosotros nos reflejamos? Con la palabra, con el testimonio de los demás, con el corazón de los demás, de los que siguen la voluntad de Dios. Ahí nosotros nos reflejamos. Ahí nosotros vemos, necesitamos cambiar. Necesitamos recordar la importancia de la palabra. La importancia de la palabra. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, versículo 1.
El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Hasta versículo 16 vamos a leer. Yo recordaba esta palabra y veía el corazón de Esteban y podía ver qué tan importante era para Esteban la palabra de Dios. Qué tan importante era para él la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver cómo arrestan a Esteban. Esteban está compartiendo el evangelio, está predicando sobre Jesucristo, sobre la resurrección. Pero hay personas que no le agrada esto. Por eso buscaron, dice la palabra, falsos testigos. Buscaron a Esteban. Ellos testificaban en contra de Esteban. Este está hablando en contra de Moisés. Disculpe. Este está hablando en contra de Moisés. Este quiere cambiar nuestras costumbres. Quiere cambiar lo que nosotros hemos creído.
Por eso lo llevaron, donde dice aquí, un sumo sacerdote. El sumo sacerdote le preguntaba a Esteban, ¿esto que ellos dicen es verdad? ¿Y qué hizo Esteban? Él comenzó a compartir la palabra, comenzó a compartir su corazón. Desde el inicio, él les explicaba. Dios le dio la promesa a Abraham. Nuestros padres caminaban así, así, así. Abraham tuvo un hijo, la promesa. Luego vino Jacob. Luego vinieron las 12 tribus. Luego vino José. Sus hermanos vendieron a José. José tuvo muchas tribulaciones, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Por eso Esteban explicaba la palabra. Y ellos al final se enfurecían. No querían escuchar esa palabra porque era muy fuerte. Porque Esteban les hablaba. Nuestros padres no obedecieron a Dios. Le desobedecieron cuando Moisés no aceptaron la palabra. Muy fuerte la palabra. Por eso ellos decidían quitarle la vida a Esteban. Quitarle la vida. A pedradas. Ellos le dieron oportunidad a Esteban para que se retractara, para que no hablase de esa manera, para que negara su fe, para que negara la voluntad de Dios. Pero él no aceptó. No aceptó el corazón de ellos. Prefirió que su vida terminase. Por eso yo podía ver qué tan importante es para Esteban la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el trabajo de Cristo. Estuvo por encima de su vida, de su vida. Nosotros de boca hablamos. Sí, la palabra de Dios es importante. Sí, Dios está por encima de todo. Pero cuando viene una situación, ahí nosotros nos tambaleamos. Ahí nosotros murmuramos. Ahí llegan muchos pensamientos. Yo veía el corazón de Esteban. Y Esteban, ¿será que no tenía familia? ¿Será que sus padres o sus hermanos, será que no tenía? No tenía primos, no tenía tíos. ¿Será que él no tenía nadie? En verdad, nosotros podemos ver un corazón que pone por encima la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por encima de todo. Por encima de todo. Por eso yo decía, cuando nosotros miramos la palabra, solamente a nosotros
puede llegar a arrepentimiento. Solo arrepentimiento. Solo entender que cada día necesitamos más buscar la palabra. Cada día necesitamos más apoyarnos en ese Espíritu Santo que tenemos. Necesitamos buscarle más. Esteban dejó todo para seguir a Dios. Dejó todo para que hoy en día nosotros tengamos ese gran testimonio. Hoy en día, personas han recibido la salvación por ese testimonio. ¿Qué fue más importante entonces? En verdad, Dios le permitió ese corazón a Esteban de reconocer la voluntad, de poner la palabra de Dios por encima de todo, no negar la voluntad de Dios. Ustedes se imaginan, en ese tiempo era muy difícil decir que Jesucristo había resucitado. Era mucho problema. Pero ellos todos pusieron su vida en juego para poder preservar el evangelio, para poder preservarlo. Si hoy en día tuviéramos duda, pero no sabemos si Cristo resucitó o no hay testimonios. Ellos testificaron solamente entre ellos y ese testimonio no salió. Sería mucho problema. Pero hoy en día, por ese sacrificio, por dejar su vida para el evangelio, nosotros hemos recibido esta palabra. Nosotros hemos recibido la voluntad de Dios. La hemos recibido. Por eso es tan importante nosotros poder escuchar la palabra. Nosotros poder recibir ese alimento espiritual. Ese alimento para nuestra alma. Alimento. Escuchemos bien, entendamos bien esa voluntad. Alimento. El ser humano no puede vivir sin alimento, no puede vivir. Nuestro cuerpo sin comida, sin agua, no puede vivir. Nuestra alma sin la palabra, sin la voluntad de Dios, no podemos conectarnos con Dios. No se puede. Por eso cuando nosotros nos reflejamos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, nosotros vemos que Dios 100% trabaja. Dios trabaja. Salmos capítulo 56, testimonio de David. Dios trabajó grandemente igual. Al final, David fue rey. Fue rey. Porque él aceptó la voluntad de Dios. Él caminó con esa voluntad. Esteban nos dejó un gran testimonio. Esteban
Tuvo la palabra de Dios por encima de todo, por encima de todo. Por eso, cada día nosotros debemos velar por nuestro corazón. Cada día debemos velar por poder escuchar la palabra, por aprender la palabra. La iglesia no es un simple lugar donde nosotros, sí, estamos escuchando, estamos aprendiendo. No podemos tomarlo a la ligera. Debemos buscar siempre la voluntad de Dios. Debemos apoyarnos en su palabra, en su gracia. Y vemos cómo Él continuamente trabaja. Esteban hablaba el testimonio y compartía. Él mencionaba a José. José fue vendido por sus hermanos. Por envidia sus hermanos lo vendieron. Pero nosotros vemos el testimonio, vemos el camino de José. Dios siempre lo prosperó. Dios lo guiaba y él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y él caminaba con ese corazón. Al final vemos cómo Dios preparó todo para él poder salvar a su familia. Si Dios no prepara de esa manera, todos hubiesen muerto. Por eso Dios, cuando nosotros seguimos su voluntad, cuando nosotros estamos dentro de su voluntad, Dios trabaja grandemente. Dios trabaja grandemente. Por eso, lo más importante es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y así podemos caminar con ella. Podemos caminar. Por más complicado que sea el camino, Dios va a trabajar. Dios proveerá. Dios trabajará continuamente. Por eso nosotros debemos velar y debemos ver qué es lo más importante. Esteban, por encima de todo, predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Si él se pone a pensar, pero esto, aquello, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, hubiese dicho mentira. Sí, es verdad, yo no estoy diciendo que Cristo resucitó, es mentira. Sí, Moisés le hubiese dado la razón a ellos. Pero él meditó en su corazón y vio que Dios, que la voluntad de Dios, que el trabajo de Cristo estaba por encima de todo eso. Estaba por encima de todo. Por eso nosotros debemos velar por nuestro corazón y siempre mirando la palabra, cada día arrepentirnos y cada día recordar que Dios quiere, Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio por encima de todo. Que lo más importante es que nuestros amigos, nuestra familia, se conecten con el Evangelio. Se conecten con el Evangelio. Al final nosotros podemos ser los mejores hijos, los mejores padres, pero si nuestra familia no se conecta con el Evangelio, con la voluntad de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Por eso nosotros
debemos siempre recordar y siempre velar por llevar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido su palabra. Usted, Señor, nos muestra su palabra, nos refleja nuestro corazón, Señor. Por eso siempre vemos delante de su palabra, delante de los testimonios, lo débiles que somos, Señor. Por eso continuamente necesitamos escuchar su voluntad, recibir su misericordia, Señor, y recordar el trabajo que usted ha realizado en nosotros, Señor. Por eso usted cuídenos, permita, Señor, que nosotros podamos estar dentro de su voluntad y poder difundir el Evangelio, poder difundir, Señor, el corazón suyo. Usted trabaje grandemente en la iglesia, trabaje en las actividades que estamos preparando, Señor. Permítanos su gracia en cada actividad, trabaje en cada situación de los hermanos. Permítanos cada día más unión, Señor, y que cada cosa podamos compartir nuestro corazón, podamos unirnos cada día más en su evangelio, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.